Hoy vamos a tratar una duda común en mi consulta odontológica y es aquella que plantean mis pacientes. ¿Acaso el cepillo viejo limpia tan bien como uno nuevo? ¿Acaso es puro marketing de las empresas, de las marcas para lograr que compremos más cepillo de dientes? ¿O tus dientes y encías de verdad están en peligro cuando usas un cepillo como estos? La ciencia no tiene una respuesta porque no se trata solo de la edad, de la antigüedad del cepillo, sino cómo se ven, cuál es el estado de esas cerdas que están en contacto con tus dientes al momento del cepillado. Quédate y descubrirás cuándo tu cepillo de dientes dejó de ser una herramienta útil para tu higiene oral y empezó a ser un obstáculo, una pieza de plástico ya inútil. Soy el odontólogo Luis Marcano y mi meta es que atiendas tu salud bucal sin complicaciones, para que cada decisión que tomes respecto a tu cepillo de dientes sea la correcta, con información adecuada. Casi todos los comerciales de cepillo de dientes y muchos colegas repiten que debes cambiar tu cepillo de dientes cada 3 meses. Esto parece ser una regla de oro, ¿verdad? Pero te cuento que estuve revisando las investigaciones y esa fecha es más un aproximado, un rango que un número exacto, que una ley grabada en piedra. Porque por un lado hay personas que a las semanas tienen ya su cepillo en un estado que ya parece estar dando la última milla por la enorme presión que ejercen sobre ellos. Y en cambio hay otras personas que a los 3 meses tienen el cepillo casi como nuevo. Y es así como te invito a pasar de la pregunta ¿cuál es la edad de mi cepillo? A cuál es el estado de mi cepillo dental. Porque cuando las cerdas se abren, lo que los odontólogos llamamos estar deshilachadas, estas cerdas pierden su capacidad de entrar, de limpiar en los rincones más difíciles de tus dientes. Imagínate que quieres barrer cualquier esquina con una escoba que tiene las cerdas muy dobladas. Aunque te esfuerces mucho, tiende a quedar el polvo. Algo parecido tiende a pasar en tu boca, pero con un agravante, la biopelícula dental que está adherida a tus dientes, que es mucho más difícil de quitar que el polvo. Pero vamos al detalle de lo que nos descubre la ciencia, porque una investigación muy importante, una sistemática, comparó a las personas que usaron cepillo de dientes antiguos con personas que usaban cepillo de dientes muy nuevos. Y encontraron algo muy interesante. Y es que al lavar tus dientes con un cepillo viejo pareciera que todo está normal, que limpia bien tu boca. Pero en el largo plazo es donde se ve la diferencia. En el uso de cepillos más nuevos con cerdas más jóvenes tienden a remover más la placa bacteriana, a evitar que se acumule menos, a que se endurece menos y a que produzca cálculo dental, lo que algunas personas llaman el sarro. Y es que cuando utilizas un cepillo muy viejo, dejas ciertas áreas sin cepillar que con los días va creando un efecto acumulativo y esto provoca que en un momento te des cuenta que sangran tus encías al momento de cepillarte. Pero en base a qué te digo que el cepillo de dientes nuevo gana en efectividad, porque no es una opinión al aire, sino datos basados en una investigación que evalúa a varios pacientes, porque eso fue algo que encontraron en la investigación que estoy usando para darle base a este video, que el uso de cepillos nuevos son más efectivos que las cerdas ya antiguas y deshilachadas de los cepillos viejos. Y es que la placa bacteriana es como una comunidad. Si la dejan en ciertas áreas donde el cepillo viejo no limpia bien, la biopelícula va madurando, va siendo colonizada por bacterias y va creando efectos negativos en tu boca. Y esto es porque en los cepillos viejos las cerdas ya desgastadas no tienen la consistencia suficiente para barrer bien la biopelícula. Y esto es uno de los problemas en los cepillos que ya tienen mucho tiempo, unos 3 meses, es que las cerdas se expanden, aumentan su área de superficie en más del 50%. Y aunque pareciera que abarca más de tu diente ese cepillo, la verdad es que está limpiando menos tu esmalte dental. Dicho en otras palabras, es como si estuvieras acariciando la biopelícula dental en vez de ejercer una fuerza para removerla de tus dientes. Por eso es que al cepillar tus dientes con un cepillo muy viejo, en apariencia has limpiado tus dientes, pero cuando te tocas tus dientes con la lengua quedan rugosos. Esa es la biopelícula dental que todavía está acumulada sobre tus dientes. Y esto pasa porque es síntoma de que tu herramienta de higiene oral, el cepillo dental, ya caducó. En este momento algunas personas podrían preguntarse, doctor, ¿pero acaso entonces la única salida es comprar un cepillo de dientes eléctrico para evitar este problema? Y la respuesta es que aunque el cepillo de dientes eléctrico tiene sus ventajas propias debido a la tecnología, el cepillo manual sigue siendo un buen instrumento de higiene oral si sabes cómo usarlo y si sabes reconocer cuándo está en buen estado. Y además hay un detalle que a muchos se les escapa y es que el envejecimiento de las cerdas afecta tanto a cepillos manuales como a cepillos eléctricos. El problema con el cepillo manual no es el cepillo, sino que tendemos a confiarnos y a dejar pasar el tiempo. Y lo cierto es que las cerdas, sea en cualquier tipo de cepillo, con el uso y con el tiempo van perdiendo efectividad. Y esto pasa tanto en el promedio de los 3 meses como en algunas personas que ejercen mucha presión y logran desgastar su cepillo antes de ese tiempo.
Que por cierto, esa presión también puede afectar a tus dientes y encías. Pero a todas estas, ¿cómo saber si tu cepillo de dientes manual todavía es útil? Olvida el calendario y haz lo siguiente. Mira tu cepillo de espaldas con la cerda del cepillo apuntando hacia adelante. Si visto de esta forma, las cerdas del cepillo asoman por los lados, ese cepillo ya pasó su tiempo de vida útil o está a punto de terminarlo. Eso dependerá de qué tanto asomen las cerdas por los lados de tu cepillo, porque las cerdas deben estar verticales respecto a su eje de inserción en tu cepillo dental, porque si están así, garantizas que la fuerza de tu cepillado pasen a través de las cerdas hacia la biopelícula dental y hacia tu diente, porque si las cerdas están plegadas, están dobladas, están abiertas, disminuye la fuerza ejercida sobre la biopelícula y esto reduce la efectividad de tu cepillado dental. O dicho de otra forma, no te obsesiones con la fecha exacta en que compraste tu cepillo, sino con el estado de sus cerdas. Esto te ayudará a que tu cepillo de dientes siga siendo un aliado y no un obstáculo. Abajo en la descripción y comentarios fijados te dejo mi selección de cepillos dentales. Hasta el próximo video.